Bueno, pues hoy vengo a reflexionar. Vamos a hablar de un tema que podríamos decir que no es muy agradable, de hecho es un tema bastante tabú y no hemos venido a hablar de sexo, hemos venido a hablar de la muerte. Así que, hola, soy Irene y estás escuchando el podcast del Café de las 5. Hablar de este tema, de la muerte, porque al final es algo que, por suerte o por desgracia, porque tampoco se sabe, nos pasa y nos pasará a todos. Y es como que hay mucho tabú sobre el hecho de hablar de la muerte en sí, y también hay mucho miedo a la muerte, mucho miedo a morir, y es como que al final forma parte de la vida. Bueno, yo ahora lo digo así como muy tranquila y muy de todo, pero yo le he tenido miedo a la muerte, yo he perdido a personas en mi vida y creo que posiblemente todos los que estemos escuchando este podcast, este episodio, hayamos sentido, entre comillas, la muerte de cerca. No porque nos haya pasado a nosotros, obviamente, porque si no, no estaríamos escuchando este podcast, ni este episodio, ni nada, pero ya me entendéis, ¿no? De haber, sí, sentido la muerte como desde cerca y obviamente por el fallecimiento de alguien muy cercano, de un familiar, de un amigo, de una amiga, de incluso una pareja. Quién sabe, es que al final la muerte no entiende de géneros, no entiende de razas, no entiende de ideologías políticas, no entiende de absolutamente nada y cuando llega, llega. Y yo, bueno, quizá te preguntas, ¿por qué quieres reflexionar de este tema, ¿no? De un tema que al final nos entristece a todos porque es un tema muy duro, el hecho de morir, el hecho de adiós. Posiblemente, bueno, posiblemente no, es que no hay una posibilidad, es adiós y ya no vamos a volver a ver a esa persona, ni vamos a volver a hablar con ella, ni vamos a nada con esa persona que ya no está. Al no ser, obviamente, que creas en otras cosas. Pero no he venido a hablar de eso en este episodio, así que no me iré por las ramas, porque podría perfectamente irme por las ramas, pero no hablaremos ni de reencarnaciones, ni de mediums, ni de conexión con el más allá, ni nada por el estilo. Así que bueno, básicamente esta reflexión la hago porque hace unas semanas perdí a mi último abuelo. Es decir, yo tengo 32 años y hasta los 20 y muchos, porque yo ya era mayor, considero que ya era mayor, murió mi primera abuela. Y esto quiere decir que yo considero, y cuando hablo con la gente me lo dice, ¿no? De, ostras, qué suerte has tenido de tener a tus abuelos durante muchos años, porque es verdad, o sea, tener 28, 29 años y tener a tus 4 abuelos vivos es una suerte inmensa, pero bueno, una suerte que al final pues se acaba, ¿no? Porque al final, lo que decíamos al principio, que no somos eternos y a nivel físico, vamos a dejarlo así, no somos eternos. Entonces, pues bueno, lo que decía, que hace unas semanas perdí a mi último abuelo y fue curiosa mi reacción a la noticia, porque precisamente, bueno, este abuelo no era un abuelo con el que tenía una relación súper cercana. Entonces, la muerte de este último abuelo, que es el abuelo que vivía, pues digamos, lejos de mí, y aún así, obviamente, la pérdida de un familiar, la pérdida de una persona a la que aprecias, por el mero hecho de ser familiar tuyo, por el mero hecho de ser alguien en tu vida, ya duele, ¿no? Ya dices, ostras, ya no está esta persona. Y qué duro, ¿no? Porque al final ya no solo tú pierdes un abuelo o una abuela, sino que tu padre o tu madre está perdiendo a un padre o a una madre. Y bueno, pues es duro, ¿no? También va a ser duro aguantarme las lágrimas en este episodio, aviso. Así que, bueno, vamos, seguimos. Y lo que yo quiero decir en este episodio, porque es lo que más me llamó la atención de esta muerte, ¿no? De la muerte de mi abuelo, es que obviamente pues cuando me dieron la noticia me dolió porque sentí muchísima pena y sentí muchas cosas, entre ellas la pérdida de un abuelo y sobre todo la pérdida de mi último abuelo. Y esto fue muy duro para mí porque cuando fui consciente de que mi último abuelo había fallecido, me quedé de pie en mi habitación y pensé, ostras, ya no tengo abuelos y ya no tengo abuelas. Es decir, los 4 abuelos y abuelas que tenía ya no están. Y esto fue un choque de realidad, de wow. Aunque tú ya lo sepas, porque ya sabemos que no somos eternos, pero aunque tú ya lo sepas, fue como en plan de, ostras, es que la gente se va.
y no vuelve. Es decir, la gente se muere y no vuelves a ver a esa persona nunca más en tu vida. Y es que no somos eternos y es que esto lo único que quiere decir es que el tiempo pasa y más rápido o más poco a poco, pero el tiempo pasa. Y si mis abuelos ya no están, quiere decir una cosa solo, y es que ¿quiénes son los siguientes? Y esto quizá va a ser como en plan, ostras, ¿cómo puedes pensar esto? Pues os prometo que fue de las primeras cosas que pensé, vale, o sea, ya no tengo abuelos, ¿quiénes son los siguientes? Porque si por el paso del tiempo, a medida que vamos creciendo, porque también me di cuenta de eso, de, ostras, es que si mis abuelos no están, quiere decir que el tiempo ha pasado, quiere decir que mis padres se han hecho más mayores, mis tíos, mis tías, mis primos, mi hermano, yo, mis amigos, mis amigas, todo el mundo que me rodea se ha hecho mayor, se está haciendo mayor. Y yo os prometo que pensé, ¿quién es el próximo? Porque va a haber un próximo. Y fue como, ostras, qué fuerte porque no estoy preparada para lo que se viene. Claro, tampoco estás preparada para que se te muera un abuelo o una abuela, aunque puedes pensar, vale, pues por edad, ¿no? Por ley de vida, pues les toca, ¿no? O sea, es que al final nos va a tocar a todos, o sea, no... Y obviamente, aunque por ley de vida le toque a quien le toque, va a doler igual. O sea, nadie está preparado para la pérdida de nadie. Pero, ay, no sé, os prometo que fue como... No me lo puedo creer, o sea, puto tiempo, ¿no? Puta vida. Y que además es algo que no podemos evitar, que al próximo que le toque le ha tocado. Y es que no vamos a poder hacer nada. Y esto fue la primera reflexión y la primera cosa que me di cuenta y por la que dije, ostras, wow. Y fue por una de las cosas por las que lloré cuando perdí a mi abuelo hace unas semanas. Obviamente, aparte de su pérdida, de su muerte, esto fue algo que dije, ostras. También lo hablé con una amiga y reflexionamos, ¿no? Y me gustó mucho la reflexión que ella también hizo y que como juntamente elaboramos respecto al paso del tiempo, ¿no? De, ostras, ya no me quedan abuelos, quiere decir que el tiempo ha pasado, nos estamos haciendo mayores y curiosamente el hecho de darme cuenta de que ya no tenía abuelos es como que inconscientemente me desprendí de la niña que fui. Porque al final los abuelos, habrá de todo, obviamente, ¿vale? Estoy generalizando y hablando sobre todo de los míos, ¿no? Pero curiosamente, no sé si solo me pasa a mí, pero bueno, a mi amiga también le pasaba porque lo hablamos y supongo que alguien que escuche este audio también, bueno, este episodio, también le pasará, ¿no? Que es como que los abuelos nos conectan con nuestra parte más inocente, nuestra niñez, ¿no? Y a mí me conecto mucho con la niña que llevo dentro y que al darme cuenta de esto, de que ya no tenía abuelos, fue como, ostras, me estoy desprendiendo de esa inocencia, de esa niñez, de esa infancia que yo había vivido con mis abuelos. Al final es un vínculo que te conecta mucho con la infancia, con la niñez, con el niño interior o la niña interior que llevamos dentro. Y para mí fue como, ostras, que también se desprende esta parte de mí y entonces eso quiere decir que quizá no me había dado cuenta, como 100% y profundamente, ¿no? Pero es que fue como, Irene, ya eres adulta, ya no tienes 10 años, ya no tienes 16, ya no tienes 20 y pico, porque yo a los 20 y pico todavía seguía teniendo abuelos. No, ya no eres aquello, ahora eres adulta, una adulta que se ha dado cuenta de que la gente, las personas, los familiares no son eternos, que el tiempo pasa y además el tiempo pasa a veces muy lento, pero a veces demasiado rápido y que la muerte es inevitable y que la vida es muy frágil porque hoy estamos y mañana quizá ya no. Y por ese mismo motivo, yo cuando murió mi primer abuelo, hace ya no hace muchos años, pero bueno, hace ya unos años en comparación con el actual, bueno, me di cuenta de la importancia de celebrar la vida cada día, en honor a los que ya no están. Es decir, unos se van y otros nos quedamos. ¿Qué menos que los que nos quedamos aprovechemos cada segundo, cada minuto, cada hora y que celebremos la vida cada día, que celebremos los pequeños detalles para al menos honrar a los que ya no están, que ya no pueden seguir disfrutando ni celebrando la vida que ellos tenían o ellas tenían. Y que también es importante que a pesar de que estas personas ya no están en nuestras vidas, que incluso a pesar de estos momentos de tristeza, porque son horribles, son tristes, hay mucha rabia también muchas veces y mucha incomprensión de por qué ha pasado esto, o sea, por qué se ha ido, por qué ya no está. Y qué importante encontrar fuerzas para seguir adelante y qué importante no olvidar a estas personas y
y recordarlas y todavía más importante, valorando lo que se queda en vida. Porque a veces es como damos muy por sentado y muy por hecho todo lo que vivimos, todo lo que tenemos. Y es lo que decía antes, es que hoy estás y mañana quizá ya no. Y esto me recuerda a una cosa que me pasó cuando yo vivía en Londres, que a una de mis compañeras de piso, bueno, piso no era un piso, era una casa, porque ahí en Inglaterra pues yo vivía en una casa, pero a una de mis compañeras se acababa de mudar literalmente a Londres y me picó a la puerta y me contó que su pareja acababa de morir atropellada en su país. Y aquella noticia, que de hecho tengo un episodio sobre esto en el podcast, que si quieres ir a escucharlo puedes ir perfectamente, pero espérate a acabar este, por fin. Y yo recuerdo aquel episodio, no el del podcast, sino el de mi vida, ahí en Londres, de esta persona que, bueno, que de hecho fue la primera vez que sentí la muerte de cerca, porque yo nunca había experimentado la pérdida de nadie, nunca a mí no se me había muerto nadie cercano, entonces no sabía lo que se sentía. Y llegué a empatizar tanto con esta chica que dije, ostras, esto es lo que se siente cuando pierdes a alguien querido. Sí que es cierto que cuando realmente perdí a mi abuela, a mi primera abuela que falleció, obviamente la sensación es mucho más diferente porque una cosa es empatizar y otra cosa es que te pase a ti. Y es cierto que cuando te pasa a ti es mucho más diferente y la sensación es que no sé ni describirla, pero creo que no hace falta ni hacerlo porque cada uno habrá vivido su experiencia como la haya vivido de la mejor forma posible. Y bueno, y realmente ahí fue cuando también me di cuenta que, sobre todo de lo que decía antes, que hoy estamos y mañana ya no, porque la pareja de esta chica hacía unas horas estaba y de repente ya no estaba en esta tierra, en esta vida. Y cuando murió mi primer abuelo me di cuenta de la importancia de celebrar la vida cada día. También me di cuenta de otra cosa cuando murió mi segunda abuela, que fue perderle el miedo a la muerte. Porque cuando murió mi primera abuela fue mi primera muerte, o sea, mi primera experiencia con la muerte, por así decirlo, en plan cercana, y ahí le cogí mucho miedo a morir, porque claro, nunca había tenido una sensación como tal, tan de cerca, tan de repente, porque además, pues bueno, fue muy de repente, nadie se lo esperaba, entonces todavía es como que te llama más la atención y te impacta más. Entonces, claro, cogí miedo, obviamente, a la muerte, y cuando murió mi segunda abuela, que fueron pues meses después, le perdí el miedo a la muerte. Y también aprendí eso, a que, bueno, las personas que se han ido, lo que posiblemente quieran no es que les llores, que estés triste, que obviamente es lo que nos sale, o sea, esto de no, yo cuando me muera quiero que me hagáis una fiesta y que pongáis música, no va a pasar, no va a pasar porque, pues por el motivo que sea, pero si es por tradición, si es por lo que sea, pero cuando se muere alguien no estamos contentos, aunque esa persona hubiera querido que estuviéramos contentos. Es como muy raro para la psique humana, ¿no? O para la mente humana de se ha muerto quien sea y me voy a poner a saltar, a reír, a bailar y a todo. Pues bueno, no va a pasar. Podría pasar y puede pasar, ¿eh? Y cada uno que haga lo que quiera. De hecho, yo cuando se murió mi segunda abuela, mi madre me dijo, vete al cumpleaños de tu amiga y pásatelo bien porque tu abuela es lo que hubiera querido. Y fue como, ostras, se acaba de morir mi abuela y me voy a ir de fiesta. Y me fui. Ahora, al día siguiente, en el tanatorio, lloré, en su entierro lloré y fue como normal, porque es que es lo que hay. Pero bueno, no sé por qué venía todo esto. La cuestión es que la muerte no es para nada agradable, pero sí que es cierto que forma parte de la vida y que al final, con este episodio, yo lo que quería como reflexionar era sobre el paso del tiempo, sobre que los abuelos nos conectan con la infancia y la inocencia y esa niña o niño interior que llevamos dentro y también con el hecho de celebrar la vida cada día y de tener presente pues eso, que la muerte forma parte de nuestra vida y que al final, por suerte o por desgracia, porque tampoco lo sé, nos va a tocar a todos y ya está. Y que si estás pasando por un momento así, que hayas perdido a alguien muy cercano, algún familiar, algún amigo, alguna amiga, a una pareja, a quien sea, que sabemos
lo que se siente, pero también yo personalmente pienso que al final cada uno sabe gestionarse en estos momentos y lo mejor supongo que se puede hacer es pues lo que uno necesite. Si necesitas llorar, pues llora. Si necesitas dar puñetazos, da puñetazos, no a alguien, por favor, pero no sé, a un sofá, a un saco de boxeo. Si tienes que salir de fiesta, sal de fiesta. Si tienes que, no sé, haz lo que necesites. Porque al final el duelo es tuyo y solo tuyo. Y a los demás, pues decir que, bueno, no os digo porque me incluyo, que celebremos la vida cada día, por los que nos quedamos y por los, sobre todo por los que se han ido y no van a poder hacerlo más, porque eso sí que es lo que les gustaría que hiciéramos, celebrar la vida cada día. Que también te digo, a veces es un poco arma de doble filo porque dices, va a celebrar la vida cada día y celebrar las cosas pequeñas y no sé qué y no sé cuántos, y a veces en la vida cada día nos pasan cosas buenas, malas y de todo un poco. Y a veces es difícil pensar si has tenido un día estresante o has tenido un día de mierda, decir, va, venga, voy a celebrar la vida cada día a pesar de este día de mierda, a pesar de este comentario, a pesar de esto, a pesar de lo otro. Es normal también. Pero creo que como que la reflexión, que la intención va más allá. Y yo creo que, parece que no, pero creo que la intención y la reflexión es tener presente la muerte. Tener presente de que hoy estoy y mañana quizá ya no. Y por ese mismo motivo voy a intentar vivir de la mejor manera que sé. Y que no demos las cosas por sentado. Eso también es importante. Y ya está. Ya me callo. Así que espero que te haya gustado este episodio. Y nos escuchamos muy prontito en el próximo. Así que un abrazo, un besito y hasta pronto.